Bueno, volvimos nuevamente, tenemos problemas con la conexión, con la transmisión, así que pido mil disculpas si va a haber pausado, si va a haber que por ahí escucha, por un lado escucha los saludos, y por ahí seguimos con la prédica. Realmente el internet está terrible. La verdad que a veces cuando yo le digo que estamos con problemas con internet, digo, por ahí deben pensar que uno lo dice para evadir, pero realmente el internet está mal. Y bueno, estábamos hablando de este varón que estuvo haciendo un avivamiento en estos días. O sea, lo que estoy hablando, estoy haciendo un resumen para ir a la palabra, ¿no es cierto? Entonces, no estoy ensalzando a este pastor que vino, a este apóstol, estoy hablando simplemente de las cosas que me han pasado con él cuando yo he sido restaurado por mucho tiempo con él, con palabras, con cosas que hace. Realmente nos ha sorprendido realmente. Siempre he sido restaurado con él, con muchas prédicas de él. Entonces, sé que también ha sido un hombre muy criticado, entonces muchos tienen sus puntos de vista y que no, pero viste no, pero el otro. Dice la palabra de Dios que tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Por lo tanto, debemos examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, si usted ve que hay algo que no va acorde con lo que usted cree, bueno, deséchelo, retenga lo bueno, retenga lo que Dios le va a dar una palabra a usted para que usted se fortalezca. También de parte mía, si mañana hay algo que no le gusta, usted retenga lo bueno y deseche lo malo si no le gusta también. Porque muchas veces sucede eso. No, pero este pastor dice tal cosa, este dice tal cosa. Entonces lo que más me sorprendió es que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, el varón vino, realmente hablaba de una cosecha mundial y realmente me puso contento porque no hay muchos ministros que realmente puedan estar parados así en la brecha para poder evangelizar, para poder hablar de Cristo, para poder hablar de un cielo, para poder hablar que hay un infierno. Entonces son pocos los que están hablando. Ayer di una palabra de que nos teníamos que aumentar la fe, pero también hablaba que hay un cielo y que hay un infierno. Nosotros no estamos en una religión, sino que estamos en una relación con Dios, decía. Y hacía un par de días también había hablado de que Dios le había mostrado que tenía que venir a destapar los pozos que había tapado, allí, los pozos que se habían abierto allí con Jacob y todo lo que, o sea, todo lo que veníamos hablando de los pozos de agua, bueno, Dios le había hablado que había que destapar nuevamente esos pozos. Entonces, no me voy a ir por las ramas, porque quiero ir directamente a la palabra. Vuelvo a repetir, no estoy ensalzando a este varón, sino que estoy diciendo que realmente él se puso así en la brecha para poder, cosa que no lo estamos viendo hoy en día. No estamos viendo realmente quiénes se ponen en la brecha o no. No estamos viendo quiénes son los que están, porque muchos siempre todos hablamos, ponemos publicaciones, pero siempre para ver que nosotros somos los mejores, o que nosotros tenemos esto, que nosotros hacemos lo otro. Hoy en día, gloria a Dios, cada uno, vuelvo a repetir, lleva agua para su propio molino. Y realmente lo que está queriendo Dios, primeramente, es que su iglesia se limpie. Y segundo, llamar a las almas, o sea, evangelizar, que es lo que está pasando en el último tiempo. Se necesita evangelizar, hablar con cada uno de los que están así apartados. Y voy a leer una palabra, que esta es la palabra central, para que usted entienda. Así que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted me dice, no, pastor, usted no oró, cuando oró, yo ya oré antes de hablar la palabra. Así que vamos a leer esta palabra. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, y el versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y se volvió el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Son dos versículos, pero en estos dos versículos usted tiene que entender que Dios dice que buscaba un hombre que se pusiese en la brecha. O sea, ponerse en la brecha era estar intercediendo a favor de la humanidad, estar intercediendo a favor de aquel que está perdido, estar intercediendo por aquel que está necesitado, ponerse en la brecha.
para lo que Dios quiere para estos tiempos. Y dice Dios que no lo halló, y por causa de no hallar una persona que esté orando, que esté allí intercediendo por su pueblo, dice que tuvo que agarrar y dice, derramó su ira a Dios. Dios se enojó y derramó su ira, ¿pero por qué? Porque no había nadie que ore. Así dice que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y que estaba viviendo el primo de Abraham, Lot, y dice que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le decía, Señor, ¿pero por qué vas a destruir Sodoma y Gomorra? Dice, porque el clamor de ellos llegó a mí, decía Dios. Y a veces decimos que Dios, ellos no estaban clamando, porque estaban en fornicación, estaban en homosexualismo, estaban en adulterio, estaban en toda clase de perversiones en Sodoma y Gomorra. Entonces, no estaban orando. Pero, ¿qué pasa? No estaban orando, pero dice que el alma de ellos clamaba. Entonces, su alma clamaba, ¿por quién? Por su Padre, por el Creador. El salmista David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Quiere decir que nuestra alma tiene sed de Dios. Y quiere decir que nuestra alma clama también. Por lo tanto, dice que clamaba y Dios había escuchado el clamor de ellos. A Abraham le dijo, por cuanto el clamor de ellos llegó a mí, dice. ¿Me entiende? Y no había nadie que se había puesto en la brecha. Aquí en Ezequiel nadie se puso en la brecha, y por causa de no ponerse nadie en la brecha, dice que terminó destruyendo. Allí abajo dice, por tanto mi ira, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Ya Dios no encontró nadie quien se pusiese en la brecha. En este caso Abraham sí se puso en la brecha, y se puso a interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Me entiende? Y le dijo, Señor, no vas a destruir, porque si hay 50 justos, lo vas a matar. No, y Dios dice que hablaba con Abraham y le dijo, si hay 50 justos, no lo voy a destruir, decía. No voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham se había puesto en la brecha. Y así hasta que terminó hablando con Dios, dice, si hay 10 justos, tampoco los voy a destruir, decía. ¿Me entiende? Entonces Abraham estaba en la brecha intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra. A pesar de lo que estaba pasando, a pesar de que eran pecadores, a pesar de que estaban en la perversión, en el homosexualismo, en la droga, en la prostitución, lo que usted me diga, pero Abraham estaba intercediendo, estaba en la brecha. En este caso dice la palabra que en Ezequiel dice, y busqué en ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. No la halló. ¿Por qué? Porque cada uno estamos en nuestro propio, en nuestra propia quintita. Hablamos de evangelizar, hablamos de esto, hablamos de estamos así en las escalinatas más altas, pero de ponerse en la brecha bien gracias. Y no lo hallé, dice. ¿Me entiende? La iglesia de estos tiempos, gloria a Dios, perdió el rumbo. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros, yo me acuerdo hace 30 y pico de años que entré en el Evangelio, vivíamos de campaña en campaña, había campañas internas, había campañas en las plazas, había campañas evangelizando, había hermanos que estaban contrataditos, y yo me acuerdo que yo mismo cuando estaba en el mundo hablaba mal de ellos, y le decía, estos evangélicos contrataditos. Después yo terminé dando trataditos también. ¿Me entiende lo que le digo? Había gente que estaba metida en la brecha. Hoy en día se perdimos el rumbo, iglesia. Y resulta que anteayer, vino un hombre de otro lado, del lugar que sea, y vino a ponerse en la brecha, a orar a favor de Argentina, a orar por los pastores, a orar por los maestros, a orar por los apóstoles, a orar por toda la gente, porque mucha gente ha aceptado a Cristo en su corazón. Que estaba allí, que estaba a punto de perderse. ¿Me entiende? Y aquí en Argentina no hay nadie que esté en la brecha. No hay nadie. Cuando hay ministerios que tienen los recursos para hacerlo. Porque es así. Pero no, nosotros lo primero que hacemos, miramos la paja del ojo ajeno. Miramos si este tiene un error, si el otro esto, si aquel. Lo primero que hacemos, pero no nos estamos metiendo en la brecha y orando e intercediendo por cada uno de aquellos que están necesitando. Miramos los errores de los demás. Gloria a Dios. Amén, tibios. Miramos los errores de los demás. Dice la palabra de Dios aquí en el libro
antes de ir a otro libro, le voy a dar un ejemplo. La palabra pararnos en la brecha, donde dice acá, y que se pusiese en la brecha, dice, pararnos en la brecha, nos referimos a abrirnos camino sobre todo. En otras palabras, iglesia, a decir, aquí estoy, quiero ir al frente para hacer la diferencia, voy a ir a interceder por los demás, para cumplir el propósito de Dios. La palabra brecha significa abertura, romper, abrir una grieta. Debemos abrir una grieta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es brecha. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo entró, ahora sí, ahora le voy a dar otra palabra. Cuando el enemigo entró, gloria a Dios, cuando el enemigo entró aquí en el libro de Jeremías, capítulo 39, habla de la caída de Jerusalén, gloria a Dios, y dice que estuvo 2 años sitiada la ciudad de Jerusalén. Y en esos 2 años dice que el enemigo se paró alrededor de la ciudad y vio la parte débil de la ciudad, buscó la parte débil, la parte donde se podía entrar. Y dice que allí, con baluartes, con torres, con todo lo que usted me diga, 2 años estuvo sitiada la ciudad de Jerusalén. Creo que hemos visto mucho una película aquí de Saladín, algo así, de Jerusalén. Bueno, y en la parte más débil de lo que es la ciudad de Jerusalén, dice que en la parte más débil, allí abrió brecha el enemigo. Y entraron los 5 primeros príncipes. Aquí dice, caída de Jerusalén. Escuche esto, dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Se abrió brecha. El enemigo abrió una brecha y entró. Ahora bien, gloria a Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer la ciudad? Los guerreros que estaban ahí adentro de Jerusalén, ¿qué es lo que tenían que hacer? Era poner, cuando no podían levantar el muro, tenían que poner gente ahí cubriendo esa brecha para que el enemigo no entre. ¿Me entiende? Tenía que poner soldados así, que hagan guardia, etcétera, etcétera. Porque a lo mejor no hubo tiempo para reparar la brecha esa. Pero dice que el enemigo entró por esa brecha. Entonces dice que cuando entran los 5 príncipes de los filisteos, cada uno lleva un nombre que siempre lo repito, que la pestilencia, la destrucción, las enfermedades y cuántas cosas más. Cuando el enemigo abre brecha en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, porque muchas veces abrimos brecha en nuestro hogar también, muchas veces. Porque permitimos que entren cosas a nuestras vidas, a nuestro hogar, y después nos andamos quejando, gloria a Dios, que Dios no me ayuda, que Dios no hace esto, que Dios no hace en otro. El enemigo hizo brecha y entró en su vida, entró en su casa. ¿Por qué? Porque permitimos que en la parte débil, donde tenemos la debilidad, ahí entra. Y viene la destrucción. Cada uno de los que te dice, y entraron todos los príncipes de Babilonia, dice, y acamparon a la puerta del medio, en el medio de Jerusalén. 1. Nergal-Sarezer, Sarmag-Nebor, Sersekim el Rabsasari, Nergal-Sarezer y el Ragmán y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. ¿Qué hicieron estos que entraron ahí? Una destrucción bárbara. Pero entre eso, agarraron al rey Ezequías, y lo dejaron ciego, le quitaron la vista, la visión. Lo primero que hace el enemigo cuando entra a su casa, a su vida, le saca la visión, amigo, hermano. Le saca la visión, le saca lo que Dios le dio para que usted vea lo que tiene que hacer con respecto a las cosas de Dios. Con respecto a ponerse en la brecha en su casa, si usted vio que el enemigo ha entrado en su hogar, por lo que sea. Entonces nosotros somos los encargados de ponernos en la brecha, amado. ¿Me entiende? Así como lo hizo este varón que estuvo aquí, que es muy cuestionado por muchos pastores cuestionados. Yo le puedo asegurar que cuando fui joven me cansé de restaurarme con este varón que estuvo ayer. Que estuvo estos 3 o 4 días dándole palabra a los pastores, dando palabras de sanidad, de liberación, de alabanza y todo eso. Todos le sacan, como decimos acá en Argentina, todos le sacan el cuero, pero todos se gozan con las alabanzas que tiene su ministerio. Así que, amados, empecemos a tener discernimiento.
en lo que es las cosas de Dios. Empecemos a tener discernimiento. Por causa de no ponernos en la brecha, dice que no halló nadie que se ponga en la brecha. Tuvo que terminar destruyendo Dios. Lo dijo la palabra, la que lo leí recién. Necesitamos gente, guerreros, primero que se pongan en la brecha en su vida, en su casa. ¿Me entiende? Póngase en su casa. Póngase en la brecha. Haga un altar, ore. Ore por su familia, ore por su economía, ore por su ministerio. Ore por si hay enfermos, ore por los enfermos. Póngase en la brecha, iglesia. Y dejemos de mirar la paja del ojo ajeno. Dejemos de mirar si esto, pero yo porque esto, yo porque lo otro, porque es de acá, porque de allá. Y no, nadie se pone en la brecha. Dice que no lo halló, dice Dios. No halló a nadie. Y vino un varón de otro lado y se puso en la brecha aquí en Argentina. Gloria a Dios. Se puso en la brecha. ¿Me entiende? Y por causa de ponerse en la brecha, dice que como hizo Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, no hubo 50, no hubo 10, sino que estaban los familiares de Lot, fueron salvos. La única, dice, que quedó como una estatua de sal fue su esposa por mirar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué miró para atrás? Porque miraba las cosas que le gustaban, las cosas del mundo. ¿Me entiende? Y se quedó como una estatua de sal. Pero así todo, Abraham intercedió, primeramente por la ciudad de Sodoma y Gomorra, y después intercede por sus parientes, y Dios los protegió. Si todos los que salieron de Sodoma y Gomorra miraban para atrás, iban a quedar estatua de sal, porque no miraban la ciudad que se destruía, miraban las cosas que dejaban atrás, las cosas viejas, los adulterios, las fornicaciones, las perversiones que se hacían, el homosexualismo, las drogas, mirada para atrás. ¿Me entiende? Y así y todo, Abraham cuando se puso en la brecha, así intercediendo por Sodoma y Gomorra, su primo, su pariente fue salvo. Y nosotros a veces no nos ponemos en la brecha y ni siquiera oramos por nuestros hijos. Porque queremos que alguien lo haga por nosotros. Cuando nosotros dice que en nuestra boca está la vida y está la muerte, en nuestra boca, en nuestra palabra. Tenemos poder para decir, Señor, que mi hijo sea sano, Señor, que yo sea próspero, que mi familia, que mi matrimonio, que esto, que lo otro. No. En vez de hacer eso, ¿sabe qué hace? Abrimos brecha. Permitimos que el enemigo haga una brecha. Y no nos ponemos así, donde abrió esa brecha, no nos ponemos a interceder. Entonces la iglesia está necesitando que se metan guerreros, soldados, hijos, así en la brecha, donde el enemigo entró en su casa. ¿Me entiende? Si su casa, gloria a Dios, vino con situaciones difíciles, tuvimos pérdida, póngase en la brecha. ¿Sabe por qué? Porque ayer escuchábamos un testimonio de un hombre, un varón, un siervo, un hijo de Dios, que toda su familia, su hermano, su papá, su mamá y no sé cuántos parientes más murieron por la misma muerte. Venían acarreando una maldición, gloria a Dios. Y él se había acobardado tanto, gloria a Dios. Se había acobardado tanto que hasta se apartó, porque dijo, ¿dónde estás, Dios? ¿Me entiende? Pero si nadie le enseña a ese varón que se tenía que poner en la brecha, gloria a Dios, para romper esas maldiciones, para que todos sus familiares no sean cortados antes de tiempo. Porque tenemos un tiempo aquí en la tierra. Pero muchas veces el enemigo, por causa de maldiciones, por causa de iniquidades, gloria a Dios, muchas veces adelanta, gloria a Dios, la partida nuestra aquí en la tierra. Necesitamos ponerlo en la brecha, iglesia, para que después no venga nuestro lamento. Aleluya. Santo es tu nombre. La iglesia de estos tiempos necesita ponerse en la brecha. Necesitamos gente que vaya así, que empiece a interceder por su barrio. Hay barrios, iglesias, hermanos, amigos, hay barrios que están tomados por principados y potestades que son oscuros. Y usted sabe que muchas veces hay barrios que son oscuros. ¿Por qué son oscuros? Porque están tomados por principados y potestades y nadie se pone en la brecha ahora por ese barrio. Lo único que le dicen, no, como dice el GPS, por allá no porque zona peligrosa. Pero nadie se pone en la brecha. Mire, yo he ido, si usted observa la foto que yo tengo aquí,
ahí en el Facebook, yo tengo la foto, esa foto la saqué en el medio de la Villa La Cava, adentro, abajo, en el pozo, ahí había una iglesia, ahí fuimos, con un varón que ya partió con el Señor, ahí fuimos. Después estuvimos aquí con la pastora Blanca Caballero, allí en el barrio San Jorge, nadie quería ir, todos tenían que decir, sí, voy pastor allá, cuando van en el barrio no quieren ir. ¿Por qué? Porque el enemigo los acusa. Si usted no está bien delante de Dios, amado, si usted tiene el respaldo y tiene ángeles que lo respaldan, usted tiene que ir a donde sea. Pero ministros, si no tienen así la estructura, no van. No, pastor, usted no encontramos la dirección, perdimos la dirección. ¿Sabe las veces que ha pasado? Un día esperando a uno, y la pastora que era la pastora de esa iglesia, no me deja mentir, que dice que un día esperando a uno decía que ya estoy ahí, nunca vino. Cuando vio el barrio no quiso ir, pasó de largo. Viene la pastora y me dice, pastor, si te animás a dar la palabra a vos, y era una reunión de pastores, había no sé cuánta cantidad de pastores. Amén, le dije. Fue tremenda la presencia, la palabra. Si queríamos prepararlo no iba a estar tan lindo, pero el Espíritu Santo estuvo así trabajando. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, iglesia? Amado amigo, póngase en la brecha primeramente por su vida, póngase en la brecha por su casa, póngase en la brecha por su ministerio, póngase en la brecha por su economía, póngase en la brecha por su trabajo. Porque nosotros, los cristianos, los evangélicos, no dependemos de una economía, gloria a Dios, de un presidente o del otro. Nosotros dependemos de Dios, porque lo que nos queda a nosotros es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Me entiende? Si usted busca de Dios, Dios va a ir añadiendo, porque Él sabe qué necesidad tiene usted. Pero no, queremos primero los panes y los peces y después vemos si Dios esto. Realmente quiero decirle que he escuchado gente que ha estado en guerra espiritual y ha hecho a veces hasta, no sé si comentarios, pero actitudes que tuvieron como diciendo que va a venir, ¿qué tiene que hacer acá en Argentina? Pero se puso en la brecha. Y los que critican están ahí escondidos en las redes criticando. Pero este varón se puso en la brecha. Vino y oró por Argentina, oró por los pastores, oró por su pueblo, gente que aceptó a Jesús en su corazón, que estaba así en tradiciones, estaba en religión, en tradiciones así, que venimos acarreando de tradición en tradición, porque mi mamá era esto, mi mamá era otro, mi mamá era... No, se cortaban tradiciones. Entonces, ¿qué ejemplo que nos dio para nosotros los argentinos? Que ni siquiera muchas veces, para mí también, o no se crea que para mí no fue un ejemplo, que ni siquiera somos capaces de agarrar un tratadito, ir a la plaza y darle a uno que esté necesitado. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de evangélicos somos? Que no nos ponemos en la brecha. Necesitamos ponernos en la brecha. Necesitamos así, porque Dios, gloria a Dios, está en estos tiempos apresurando su palabra. Apresurando su palabra. Para que aquel que todavía no aceptó a Jesús en su corazón lo acepte. Para aquel que está apartado lo puedan rescatar de nuevamente de su buena manera de vivir. Y el otro día, no sé con quién escuché y hablaban y decían, Señor, pero ¿cómo puede ser? Muchos creen que porque han estado en el Evangelio se creen que van a ser salvos, ¿no? Y es un tema, el tema de la salvación, porque hay versículos en la Biblia que los pueden llevar de un lado para otro. Muchos creyentes creen que por más que aceptaron a Jesús, por más que han sido salvos y que de acá van a ser salvos. Entonces el varón decía, pero ¿cómo puede ser que no sean salvos? Porque estuvieron con nosotros, dice la palabra. Sí, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, esos que no eran de nosotros, que han estado entre nosotros, que no eran de nosotros, no van a ser salvos porque no estuvieron nosotros, no han abierto su corazón. Entonces, iglesia, necesitamos ponernos de la brecha también para aquellos que están apartados, que han estado por mucho tiempo, tremendos ministros de Dios que están apartados.
necesitamos ponernos en la brecha. Dice la palabra del Señor, voy a leer otro ejemplo de brecha. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Es exponerse uno mismo para la protección de algo, defenderse contra cualquier peligro que asalte o tomar el lugar de un defensor caído. Escuché esto que es importante. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Exponerse uno mismo. Usted póngase en la brecha, porque así como el enemigo entró en Jerusalén, así como el enemigo entró en su vida, así como el enemigo hizo un desastre en su vida, ¿por qué? Porque entró por causa de que hubo una brecha. Póngase en esa brecha donde entró el enemigo y preséntele batalla. Preséntele batalla, como hizo este varón así ayer, que nos dio un ejemplo bárbaro para nosotros los pastores. Nos dejó así, realmente, a mí me dejó con la boca abierta. Porque no había varón que se pusiese en la brecha. Dice que exponerse uno mismo para la protección de algo, defenderse contra cualquier peligro que asalte, o tomar el lugar de un defensor caído. Tomar el lugar de un defensor caído, o sea, de alguien que ha caído. Póngase en la brecha y ore por ese que está caído. Así como lo hizo Abraham. Póngase en la brecha. Y para finalizar, iglesia, no voy a ser tan cargoso hoy con tantos versículos, pero voy a leer un par de versículos para que quede grabado en su corazón. En Isaías 59 el título es Confesión del pecado de Israel. Gloria a Dios. Y en el versículo 13 me llamó mucho la atención que dice el 12. Vamos a leer el 12 para ir narrando esto que está acá en la Biblia, esta historia, porque es muy linda. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros está nuestra iniquidad, nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Claro que los conocemos. O usted no sabe qué es lo que hay en su casa, por qué entró algo. Conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de él en pos de nuestro Dios, el hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no puede venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Qué quiso decir acá Dios? Que estamos en tiempos donde a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Pereció el derecho. Hoy en día, gloria a Dios, hace poco escuché un varón que hablaba, también lo comenté hace poco, que hablaba de la integridad de un matrimonio. Y él hablaba de la integridad de un matrimonio en todos los sentidos. Y el mismo canal que estaba entrevistando lo trató de que era como de una mala persona. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas alineadas a Dios. Era correcto lo que estaba diciendo. ¿Me entiende? Y hoy en día, si usted está haciendo lo correcto, lo van a tratar de loco, lo van a tratar de que está loco de la cabeza. Así está la sociedad en estos tiempos, iglesia. Entonces dice la palabra acá, dice, y la verdad fue detenida. Y dice que anteriormente, dice, no. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, el que dijo, no, yo no quiero saber con cosas malas. Y fue puesto en prisión. Y sigue diciendo, dice, y lo vio el Señor, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. El mundo de estos tiempos, gloria a Dios, está en esa situación. Ha perecido el derecho. Hoy a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y la iglesia, gloria a Dios, no se pone en la brecha ni siquiera para poder, gloria a Dios, para poder dar una palabra, aunque sea de 5 minutos. Pero decir, mire, esto es así. El varón ayer cuando habló de fe, de aumentar nuestra fe, gloria a Dios, y estuvo
estuvo tremendo, porque habló primero de aumentar nuestra fe, de tener una fe inmensa. Y segundo, hablaba de que había un cielo y un infierno, no había nada en el medio. Y dígame usted si hay mensajes de cielo y del infierno, si hay mensajes de arrepentimiento. Hay un cielo y un infierno. Así dice que cuando estaba el rico y el Lázaro, dice que él recibía muchos bienes, el rico, y el Lázaro muchos males. Pero partieron los dos y dice que el rico se fue al infierno. Y el Lázaro estaba allá en el seno de Abraham, junto con el Señor. Y dice que el rico dice que le decía si lo dejaba pasar y que no, imposible, porque había una gran cima que era imposible pasar para aquel lado. O sea, del infierno era imposible volver hacia donde estaba el Lázaro, donde va usted el día de mañana cuando parte y se hace las cosas bien. Porque no hay un término medio, iglesia. Entonces, como no hay un término medio, ustedes necesitamos que usted se ponga en la brecha por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su papá, por su mamá, por todos los que están necesitando. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Y dijo, vos has recibido muchos bienes cuando estabas, y este recibió muchos males. Y hoy, gloria a Dios, está acá con nosotros. Y porque él había amado más la riqueza. Necesitamos, gloria a Dios, que nos pongamos en la brecha, iglesia. La iglesia necesita ponerse en la brecha. Sí o sí, porque Dios nos está demandando, gloria a Dios. Así la mujer samaritana, ¿usted se acuerda cuando fue a predicar? Cuando se arrepintió y cambió de vida y acá, a ver si lo encontramos ya para ir cerrando, gloria a Dios. Ya voy cerrando. Espérenme 2 minutos más y ya voy cerrando con esto. A ver si la encontramos por acá. La mujer samaritana, después de haber tenido ese encuentro con Jesús y le dijo a Dios que tenía que adorar en espíritu y en verdad, y ella fue y empezó a ponerse en la brecha y empezó a predicar hacia todos los que la conocían, que había un profeta, que Dios le había dicho esto y esto. Muchos fueron sanados, pero lo que más me llama la atención en este capítulo, en este versículo, capítulo 4 de San Juan, que decía la palabra, dice: entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escucha que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, el Señor le decía que ya los campos están blancos para la siega. ¿Me entiende? Ya están blancos. Tenemos que tener entendimiento, iglesia, y a veces estamos, y así, perdónenme que sea tan reiterativo, y estamos tanto así, que estamos así, que está esto, que está esto, pero no, podemos ser muy técnicos, conocernos la palabra de punta a punta, somos guerreros, gloria a Dios, somos estructurados, nos conocemos todo lo que es la Torá, que muchos dicen, otros se conocen lo que es lo que cuando han enseñado estudios bíblicos, gloria a Dios, pero si usted no pone en práctica todo lo que aprendió, en vano, de nada sirve. Póngase en la brecha, iglesia, amado, amigo, hermano, póngase en la brecha. El mensaje de esta noche es, necesitamos ponernos en la brecha. La iglesia del Señor necesita ponerse en la brecha. Primeramente limpiarse, sacarse todas las cosas malas, pero también ponerse en la brecha, porque dice el Señor que buscó quien se pusiese en la brecha y no lo halló. No halló a nadie. Y puse el ejemplo de este varón que vino y se puso en la brecha acá en Argentina porque no había avivamiento, no había gente que se ponga en la brecha. Argentinos no había que se pongan en la brecha. La iglesia de estos tiempos necesita ponerse en la brecha. Y dejar de estar allí con tanta tecnología, con tanto gregré para decir Gregorio. Perdóneme, metafóricamente estoy hablando.
gente que nosotros tenemos, pastores amigos, que estamos alineados con su doctrina, con sus pensamientos, han ido a Uruguay, han ido a Tierra del Fuego, a orar y a guerrear por principados y potestades que el enemigo muchas veces toma territorio. Cuando le dije en un momento, escuche esto que es importante, cuando le dije en un momento que muchas veces no tenemos entendimiento ni siquiera cuando un barrio está en oscuridad y por qué ese barrio está en oscuro. ¿Me entiende? Entonces, si usted no entiende o no se pone en la brecha para aprender contra qué estamos peleando, contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, si usted sabe que está peleando con eso, ¿por qué no se pone en la brecha y sabe contra qué tiene que pelear? Y no tirar puñetazos al aire cuando está pasando por una escasez. Con qué principado, con qué potestad tiene que pelear, tiene que agarrar, que atarlo, mandar a los ángeles que aten y echar al abismo y sin retorno. Hay lugares donde se producen accidentes, sí, familias enteras se han muerto con los accidentes en los mismos lugares siempre. Viste, nosotros acá del otro lado, acá de Torcuato, había un lugar ahí en la entrada de 30 que siempre se moría gente. Accidente tras accidente tras accidente. Y familias enteras se morían. Pero nadie se fue a poner en la brecha y tomar territorio y hacer una oración, hacer un acto profético. ¿Para qué? Para que no ocurran más accidentes. Eso es ponerse en la brecha, iglesia. Eso es ponerse en la brecha. Tomar su territorio y tomar su casa. Hacer actos proféticos en su casa, gloria a Dios, para que tome su casa primeramente, para que el enemigo no rompa una brecha y entre nuevamente. Si usted hace actos proféticos, toma territorio primeramente de su casa, de su tierra, de su familia. La iglesia necesita tener este entendimiento. Gloria a Dios. Pero no. Después vienen los lamentos. Después vienen los problemas. Después vienen las luchas, las pruebas, porque Dios, y cuestionamos a Dios por tantas cosas. Pero nadie se pone en la brecha. Nadie se pone así a interceder, a orar, a buscar, así a guerrear. Gloria a Dios. La iglesia se acostumbra a vivir así, con cosas pegadas en sus vidas. Y el enemigo, como los tiene así agarrados, ¿qué? Ya está, total. A esta le gusta hacerse la linda así en el Facebook. Ya la tengo agarrada con la vanidad. Al otro lo tiene agarrado así con la droga. Al otro que está allá, total, le gusta la milonga, le gusta el baile. Entonces, total, se puede mezclar, o sea, un poquito de agua salada y agua dulce. Y total, Dios sabe. A todos decimos Dios sabe. Dios sabe, sí, sabe que si usted no se pone en la brecha, amado. Estamos en tiempo donde se están abriendo sellos, empiezan a tocar trompetas. Eso tiene que saber, iglesia. Necesitamos eso. No voy a extender más. Voy a leer un versículo más. Y con esto termino. En el mismo Isaías 59, gloria a Dios, dice... Y versículo 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentor a Sión, y los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Amén. Dice que el espíritu del Señor levantará bandera contra el enemigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos? Ponerse en la brecha. ¿Qué es ponerse en la brecha? Orar por su vida, por su familia, por sus hijos, interceder. Llenarse del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque así como el enemigo dijo que viene, dice, y te verán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Qué es lo que está en nuestra vida? El Espíritu Santo. Más usted orando, intercediendo en la brecha, dice que el enemigo va a venir como un río. Pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Amén. ¿Qué es lo que se va a levantar en su casa? El Espíritu Santo. Va a levantar bandera. Se va a meter en la brecha. No va a permitir, gloria a Dios, que el enemigo tome más territorio. Pero necesita que usted doble de rodillas, interceda, que hable, que ore, que clame. Amén, iglesia.
no me voy a extender más. El enemigo va a venir como un río, pero el Espíritu Santo va a levantar bandera en su vida, en su hogar, en su ministerio. Así, ¿para qué? Para que nos pongamos en la brecha, a interceder, a evangelizar, a orar. Amén. Así que no me voy a extender más. Vamos a hacer una oración. Muy lindo mensaje porque realmente nos llama a la reflexión. A veces estamos mirando y cuestionando a quién está en la brecha, gloria a Dios. Pero en vez de ser hacedores de la palabra, somos cuestionadores de la palabra. Cuestionamos a fulano, a mengano, a sultano, pero nadie se pone en la brecha. Cuestionadores somos, no somos hacedores de la palabra. Dice la palabra que ser hacedores de la palabra. Amén. Así que, iglesia, le invito a que si está en su casa, incline su rostro, vamos a orar por aquel que está en debilidad, por aquel que está en flaqueza, por aquel que está con situaciones difíciles. Vamos a orar. Pido mil disculpas porque en un principio me parece que el video se me cortó por el tema de la conexión lenta, pero bueno, pudimos hacer el vivo. Así que invito a inclinar su rostro y yo voy a estar haciendo una oración y después hacemos la oración de fe como la hacemos todos los días, cada vez que hay un vivo. Así que, Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos así, Señor, qué quiere decir brecha, cómo nos tenemos que parar enfrente de la brecha, por qué, Señor, necesitamos estar así en la brecha, gloria a Dios, para poder interceder por los nuestros, para poder interceder por nuestros hijos, por cada una de nuestras cosas que necesitamos, que tú tomes bandera, que pongas bandera de victoria, Señor, en nuestro hogar, en nuestro corazón primeramente, Padre. Señor, necesitamos romper actas, Señor, decretos y títulos que el enemigo ha levantado en nuestra contra, Señor, así en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Hoy vengo tomando autoridad, Señor, así con cada uno de ellos, Señor. Si hay actas y decretos y títulos, Señor, así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy se rompen esas actas, esos decretos y esos títulos. Diga, yo renuncio a todas esas cosas. Diga, repita conmigo, yo renuncio a toda acta, renuncio a la droga, a la delincuencia, renuncio, Señor, así a todos los vicios, a todo lo que sea, que se haya abierto una brecha. Yo renuncio, Señor, a eso, Señor. Y hoy cierro toda puerta, Padre Santo, Señor. Cierro toda puerta, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Mi casa y yo te vamos a servir, Señor. Te pido perdón, Señor, si en algo te he ofendido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te pido, Padre Santo, también, Señor, que pongas muros de fuego, de contención impenetrable, Señor, alrededor así de mi casa, de la casa de mis hermanos, así que cada uno de ellos, Padre Santo, Señor, que tu protección esté sobre sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, que pongas un manto de invisibilidad, Señor, que el enemigo no nos ve, no nos toca y no nos encuentra, Señor. Señor, y que, Señor, me siento contigo en los lugares celestiales para dar órdenes a los ángeles, Señor, ángeles personales, ángeles guerreros, ángeles con espadas desenvainadas, así que, Señor, que vengan a ayudar a vencer en esta batalla. Señor, así que estén así sacando todo lo que no corresponda de los hogares de mis hermanos, así que muchas veces han visto cosas o han estado así, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús vengo dándole la orden a los ángeles que vayan, aten, amarren y encadenen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu de religión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, repita conmigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora repita conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdona todos mis pecados, lo que he hecho voluntaria o involuntariamente. Señor, mi casa y yo te serviremos, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vaya, busque una iglesia, congréguese, busque una iglesia que esté alineada con la palabra, con las cosas del Señor, una iglesia evangélica. Así que la paz del Señor, iglesia, aquí nos saluda el pastor Jorge Alderete. Póngase en la brecha, gloria a Dios, póngase en la brecha. Dios está esperando que dé el primer paso. Amén. Quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete del Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras, Buenos Aires, Argentina. Amén.